Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por su puntualidad. Vamos a iniciar con esta sesión número 23 y empezamos ahora sí a abordar los temas vinculados al liderazgo y también inteligencia emocional. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Como siempre, las orientaciones para poder tener una adecuada participación cuando intervengamos. Por favor, activemos las cámaras. Y mientras no lo hagamos, asegurémonos de tener los micrófonos desactivados. En la última sesión, presentamos las fórmulas del pedido, las fórmulas de la respuesta también, coordinación impecable, revisamos algunos tópicos sobre negociación, sobre conflictos. Y sobre todo, cuál es el impacto que tienen todas estas nociones en el trabajo en equipos y nuestro desempeño. Entonces, quisiera invitar a alguna persona voluntaria a que nos pueda compartir si logró aplicar alguno de los insumos que se vertieron la semana pasada, si ha notado algún cambio en estos días en su forma de acercarse a los equipos o a las diversas situaciones que hay en el trabajo, o tal vez válido también en la vida personal. ¿Alguien desea participar? Sí, muy buenas tardes. Adelante, Dani. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos los participantes. Bueno, voy a comentar una situación, un conflicto que se generó. A ver, había una queja por un administrado donde denunciaba a un usuario que estaba colocando, o mejor dicho, estaba enrejando toda la parte de un canal de riego considerable que riega varios usuarios, y él lo estaba prácticamente alambrando dentro de su propiedad. Dificultaba caminar o ingresar a ese canal para hacer los mantenimientos respectivos. Nosotros, en función a esa invitación, a esa denuncia, perdón, realizamos las invitaciones tanto como al operador y a la agencia agraria, porque son ellos también que emiten unas constancias de posesiones en una propiedad. Sin embargo, cuando llegamos al lugar, el señor nos muestra una constancia de posesión emitida por una comunidad campesina, donde le otorga todo el área posesionaria de ese tramo, que es un promedio de 500 metros, le asigna como posesionario de esa área. Entonces, según la fórmula de pedido, dice, para lograr la satisfacción, una satisfacción tanto de nosotros como ALE y como operadores y como usuarios, pues que dejen libre el camino de vigilancia para hacer el mantenimiento de ese canal. ¿Qué tipo de pedidos se haga? Bueno, se realizó la inspección ocular instantáneo, porque ya era un conflicto que se iba a generar o que iban a llegar a otro extremo, puesto que ya teníamos indicio de que tanto la parte con la contraria estaban llegándose incluso a agredir, ¿no? El periodo de tiempo determinado, en función obviamente de esa verificación de campo, nosotros emitimos el informe para que se haga de conocimiento. De conocimiento, pero ¿a quién? Lo que pasa, el problema, el meollo del asunto ahí era de que la comunidad campesina le había dado la posesión a este usuario de todo el área del canal, y ni siquiera decía o mencionaba dentro de esa posesión el camino de vigilancia, ¿no? Entonces, se hizo la explicación en el campo, se hizo entender de que cada canal debe tener su camino de vigilancia para hacer los mantenimientos. Entendieron ambas partes, y nosotros como ANA, bueno, no le íbamos a emitir un informe al usuario, al infractor, más que toda la comunidad, porque es la comunidad que está emitiendo esa constancia de posesión, y obviamente no previó de que ese camino de vigilancia existiera dentro de esa constancia de posesión, ¿no? Las realidades y recursos necesarios para hacerlo, sí, tuvimos bien claro las normas, tanto nosotros como ANA, tanto como el operador, y también los usuarios entendían, pues, que obviamente no se podría perimetrar dentro de una área o una posesión ese canal, ¿no?
Ahorita, ¿en qué concluimos al final? Al final, obviamente, nosotros directamente ya estamos coordinando con la comunidad campesina porque ellos aducen en su posición como ley de comunidad campesina, dice que como es propiedad o es área de la comunidad, ellos emiten las constancias de posesión para el usuario, para un beneficiario. Pero se hizo entender pues que cada canal tiene su camino de vigilancia y si quiere perimetrar, perimetre su área donde corresponde, más no el canal. Y entonces la comunidad se ha quedado satisfecha, ¿no? Satisfecha en el sentido de que va a modificar esa constancia de posesión que emitió, otorgando pues el espacio correspondiente para hacer el mantenimiento del canal, ¿no? Eso es un conflicto que se ha dado y ya yendo a la práctica, la fórmula de pedido se dio de esa forma, ¿no? Al final fue, no, la final se hizo entender cuál es la exigencia tanto del ANA como del operador de ese camino de vigilancia. Gracias, Dani. Gracias por compartir el detalle de la experiencia. Solo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué sientes que fue diferente respecto a lo que hemos venido conversando en las sesiones? ¿Sientes que de tu parte ha habido algún tipo de cambio? ¿Algo ha cambiado o digamos que ha sido igual? Yo pienso que nuestra situación ha cambiado en el sentido de cómo coordinar con las entidades correspondientes. Mire, aquí participó ALANA, la Agencia Agraria, las organizaciones de usuarios, tanto junto como comisión, la comunidad, ¿no? Y la población en sí. Entonces, en una situación coordinada, se hizo sinergia para que estos conflictos que se generan porque realmente fue el problema se suscitó porque se ha emitido una constancia de posesión en un área que no corresponde, ya sea comunidad. Es un canal y un canal no puede tenerlo como posesión, ¿no? Mañana más tarde este usuario, este posesionario vende el predio, el otro que viene, como está perimetrado, como está enrejado ya, se borra el canal y se va a generar más el conflicto, ¿no? Entonces ellos entendieron de que es una vez solucionarlo para que mañana más tarde no se genere o no se complique más la situación. De acuerdo, Dani. Muchísimas gracias por comentar la situación y te agradecemos también que puedas ir teniendo en cuenta lo que vamos conversando aquí en las sesiones. Muchas gracias. Entonces, con digamos, recordaris de lo que se ha ido viendo la semana anterior, vamos a continuar ahora con un ejercicio individual, ¿sí? Vamos a redactar nuestras autobiografías en los siguientes 10 minutos, ¿ok? Pueden hacerlo en la computadora, pueden hacerlo en lápiz y papel, ¿no? Esta autobiografía nos va a ayudar a desarrollar toda la clase, ¿sí? Entonces, démosle el tiempo que se merece, los 10 minutos, respetémoslo. ¿Cómo hacemos la autobiografía? Como una historia, ¿no? Cuenten, yo nací tal, estudié en tal, me pasó esto, luego me pasó esto, me pasó lo otro, ¿no? Decidí esto, hice esta cosa. ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿No? Cuenten una historia de ustedes mismos, ustedes mismas, durante 10 minutos. No hay un formato especial, es con total libertad. Estas autobiografías no van a ser compartidas, son confidenciales, pero los análisis que vamos a hacer sobre las autobiografías sí va a ser motivo del trabajo de toda la sesión, ¿sí? Esta sesión y la siguiente se caracterizan por su carácter inmersivo. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente vamos a aprender en el trabajo de grupos, ¿sí? Los conceptos van a ser muy puntuales y vamos a aprender principalmente los trabajos de grupos. Entonces, depende de cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué tanto quisieran profundizar en los aprendizajes de las sesiones que nos quedan? Con esto dicho, vamos a tomarnos 10 minutos para redactar nuestras autobiografías. En 10 minutos yo les paso la voz. Profesor, una consulta. Sí. Buenas tardes. Al Emilio Custodio. Dígamela, en este caso sería una autobiografía, ¿verdad? Sí. Lo de uno. Eso Sí. lo escribimos ¿a dónde? En Word y lo
En donde te sea posible, puede ser en Word, puede ser escrito, ¿no? Donde te sea posible. Ya, ok. ¿Se va a presentar en la autobiografía o se va a explicar nada más? ¿Cómo es? Claro, vuelvo a mencionar para las personas que se han unido recién, vamos a tomarnos 10 minutos para escribir nuestras autobiografías. Estas autobiografías van a buscar narrar un poco nuestra historia personal y de cómo hemos llegado hasta este punto de nuestras vidas, ¿sí? No va a compartirse el contenido de la autobiografía con nadie, es de carácter confidencial, no se va a exponer, no se va a explicar, no se va a hacer nada de eso. Solamente vamos a, en los trabajos de grupos que vienen a continuación, vamos a trabajar sobre el análisis y las miradas que encontremos en nuestras autobiografías con lo que vamos a aprender hoy. ¿Ok? Entonces nos tomamos estos minutos que tenemos por delante. Bien. Gracias por desarrollar su autobiografía. Lo que vamos a hacer a continuación es... tal vez estamos un poco conmovidos por recordar algunas cositas, ¿no? Vamos a poner a un costadito nuestra autobiografía y la vamos a dejar ahí por un momento, ¿sí? Porque lo que viene a continuación es un repaso de algunos conceptos y luego volvemos a la autobiografía. Pero era importante poder tener este primer momento de autoconexión, ¿no? De inmersión personal para lo que viene. Vamos a ver ahora un video que nos va a explicar qué cosa es la inteligencia emocional. Sí, es un video de casi 9 minutos. Lo vamos a ver. Quisiera, por favor, que le prestemos mucha atención y, si así lo desean, pueden tomar nota de los aprendizajes que se van a mencionar. Como seres humanos, poseemos tanto mente racional como emocional. La mente racional está relacionada con nuestra capacidad de emitir pensamientos de manera lógica y analítica. Es un proceso del cual somos completamente conscientes. En contraste, tenemos nuestra mente emocional, encargada de los sentimientos e impulsos. Nuestras emociones han sido un legado que nos han dejado nuestros antepasados a través de miles de años de evolución. Nuestros más primitivos ancestros solo poseían cerebro reptiliano y cerebro límbico. Tiempo después se desarrollaría la neocorteza, la cual es responsable de nuestra parte racional. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y sentimientos, los cuales, cuando operan en armonía, nos ayudan a tomar mejores decisiones y a tener comportamientos más asertivos. Sin embargo, debido a esa estrecha relación que existe entre nuestra parte racional y emocional, en ocasiones se produce lo que se denomina secuestro neuronal, donde nuestro cerebro límbico, encargado de nuestras emociones, es capaz de controlar nuestra racionalidad. Es por ello que a veces, impulsados únicamente por nuestras emociones, tenemos comportamientos completamente irracionales, como por ejemplo gritar, insultar e incluso golpear a alguien en un momento de ira. Es por ello que controlar nuestras emociones es un factor fundamental y determinante para tener resultados satisfactorios en muchos aspectos de nuestra vida. Esta nueva perspectiva nos muestra que nuestro coeficiente intelectual no es el único factor clave que determina éxitos futuros, ya que la inteligencia emocional puede llegar a ser incluso más importante. Tener inteligencia emocional abarca 5 pilares fundamentales. El primero de ellos es entender nuestras propias emociones, donde tenemos que reconocer nuestros sentimientos, ser conscientes de nuestro estado anímico y saber lo que lo está provocando. El segundo es manejar nuestras emociones, es decir, saber controlar y tener comportamientos asertivos cuando una emoción emerge. El tercer factor es la motivación. A mi juicio, este es uno de los más importantes y tiene que ver con la capacidad de estar motivado y persistir a pesar de no obtener los resultados deseados. También tiene relación con la capacidad de evitar la gratificación inmediata. En un video anterior ya habíamos hablado sobre el famoso experimento del masmelo, donde aquellos niños que tuvieron la capacidad de esperar 15 minutos para recibir 2 masmelos en lugar de 1, mostraron años más tarde mejores resultados en muchos aspectos de sus vidas.
El cuarto pilar fundamental es la habilidad para reconocer las emociones de los demás. Esto es denominado empatía. Y por último, tenemos la capacidad para administrar tus relaciones con los demás. Ahora veamos en más detalle cuáles son las emociones más importantes que debemos aprender a controlar, ya que pueden afectar negativamente nuestra vida. La primera de ellas es la ira. El problema con esta emoción es que si no la controlamos va a ir aumentando progresivamente. Es por ello que en ocasiones vemos cómo dos personas empiezan con una discusión aparentemente tranquila y luego llegan incluso a los golpes. Por ello, cuando estés enojado, lo mejor será buscar distracciones tales como dar una caminata, ver alguna película, leer, pero lo aconsejable es tratar en lo posible de no pensar en la situación que te hizo enojar, ya que entre más pienses en ello, más razones encontrarás para seguir enojado. La segunda emoción a controlar es la ansiedad. Como seres humanos somos expertos en visualizar los peores escenarios posibles. Nos preocupamos incluso por cosas que jamás van a suceder. Por eso lo mejor en este caso siempre será preguntarte qué es lo peor que puede pasar. Seguramente con esto descubrirás que las consecuencias en la mayoría de ocasiones no son tan catastróficas como piensas. Y por último, es importante evitar la depresión. Para ello puedes buscar distraerte con otras personas, hacer ejercicio o ayudar a los demás a través de servicio comunitario. Controlar las emociones negativas es importante porque estas pueden tener repercusiones directas en nuestra salud. Se dice que las personas que sufren de ansiedad tienen un doble de posibilidad de contraer una enfermedad. Por otra parte, la ira parece ser la emoción que más daño hace a nuestro corazón. Esto no significa que tengas que suprimirla en todo momento. Es normal tener un disgusto de vez en cuando, pero lo más importante es tener cuidado en que este comportamiento no se vuelva recurrente. Por otro lado, las emociones positivas que debemos cultivar es el optimismo y la esperanza, las cuales nos ayudan a tener grandes expectativas sobre nuestros resultados. En el libro se describe cómo los estudiantes de Asia no aceptan las debilidades académicas, sino las ven como una oportunidad para estudiar más, lo que a la larga les brinda mejores resultados. En otro campo donde estas emociones parecen jugar un papel fundamental es en los vendedores. Aquellos con una mentalidad más positiva pueden aceptar con mejor disposición la alta tasa de rechazos y logran mejores resultados de ventas. En cuanto a la salud, el optimismo también puede jugar un papel muy importante. En un estudio realizado con 122 hombres, quienes habían sufrido un ataque al corazón, se tomaron los 25 más optimistas y los 25 más pesimistas. 8 años después, se determinó que 21 de los más pesimistas habían muerto, mientras que de los más optimistas solo lo habían hecho 6. Como vemos, entender nuestras emociones y controlar nuestros impulsos nos permite mejorar muchos aspectos de nuestra vida. La inteligencia emocional también nos ayuda a tener empatía con las demás personas, a escuchar sus puntos de vista, lo que a la larga nos brinda la posibilidad de tener mejores relaciones. En los negocios este aspecto es muy importante. Imagina por un momento un jefe cuyo temperamento sea tan intimidante que a las demás personas les dé temor hacerle una sugerencia. Esto afectaría la capacidad de comunicación, lo cual puede traer resultados catastróficos, tal como ocurrió con un piloto de avión quien tenía un temperamento tan fuerte que su copiloto, por evitar confrontaciones, no le hizo saber que estaba cometiendo errores, y el resultado, el avión terminó en un accidente donde murieron 10 personas. Esto es un ejemplo donde podemos ver que lo mejor siempre será tener la capacidad de ver los otros puntos de vista, de no irritarnos, sino estar abiertos a aceptar las críticas. Si eres tú quien necesita lanzar una crítica, procura ser específico y ofrecer una solución efectiva. Recuerda que hoy un líder no es aquel que domina, sino aquel que persigue metas comunes con todo un equipo. Todo lo explicado anteriormente es una invitación a conocer y manejar adecuadamente nuestras emociones. No hacerlo puede significar escalar conflictos que fácilmente se podrían haber resuelto por medio del diálogo. También las personas que no son conscientes de sus emociones son más propensas a utilizar el alcohol o las drogas para cambiar su estado emocional, pero esto nunca será una solución efectiva. Y lo que hará será crear dependencia. La falta de inteligencia emocional también es la responsable de muchos actos violentos que bajo otras circunstancias hubiesen sido prevenidos. Por último, recapitulemos. Tenemos dos tipos de mentes, una mente racional y una mente emocional. Nuestra mente emocional es heredada de nuestros ancestros y fue a partir de ella que se desarrolló la neocorteza, responsable de nuestro pensamiento lógico y analítico. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y nuestras emociones. En la mayoría de ocasiones, tanto nuestra razón como nuestra emoción operan armónicamente.
lo que nos permite tomar mejores decisiones y tener comportamientos asertivos. Sin embargo, en algunas ocasiones, nuestro cerebro emocional toma control de nuestra razón, lo cual nos lleva a hacer cosas o tomar decisiones de las cuales luego nos arrepentimos. Por ello se considera importante tener inteligencia emocional, para lo cual es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, conocer nuestras emociones. Segundo, manejarlas. Tercero, tener motivación, especialmente en los momentos donde las cosas no están saliendo como deseamos. Cuarto, aprender a reconocer las emociones en los demás. Y por último, aprender a manejar nuestras relaciones. Es importante también tener en cuenta que las emociones negativas que más debemos controlar son la ira, la ansiedad y la depresión, ya que tienen repercusiones directas en nuestras relaciones, en nuestra salud y en los resultados que obtenemos. De esta manera concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó este video, por favor apóyame con un me gusta y suscríbete a mi canal para tener más resúmenes animados como este. Bien, ese ha sido el video, ¿no?, sobre inteligencia emocional. ¿Sí? Vamos a invitar a alguna persona voluntaria que se anime a, ¿no?, repasar en sus propias palabras qué significa inteligencia emocional. ¿Algún voluntario o voluntaria? Si no, vamos con la lista. Antonio, adelante. Hola, Gabriel Castillo. Hola. ¿Qué tal? Sí, vamos a empezar con Antonio Vega, que ha levantado la mano, y luego te damos la palabra, Gabriel. Gracias. Buenas tardes con todos. Creo que inteligencia emocional está referido a entender, comprender nuestras emociones y manejarlas, ¿no? Yo quería plantear una pregunta aquí. Si la inteligencia emocional está asociada a la moral, ¿no? Porque me parece que una persona también con alta inteligencia emocional y que pueda entender a las personas puede aprovechar esa capacidad para manipularla a su mejor parecer, ¿no? Se dice, por ejemplo, de este señor Vladimir Montesinos, que era una persona con mucha inteligencia emocional, ¿no? Y eso le permitió escalar y relacionarse, ¿no? Pero sin valores morales, sin virtudes, no sirve de mucho, ¿no? Entonces yo quería plantear esa pregunta, si la inteligencia emocional está asociada de algún modo a los valores y virtudes. Gracias, Antonio, por tu pregunta. Trataremos de resolverla después de que Gabriel Castillo también nos alcance su propia definición de inteligencia emocional. Gabriel, adelante. Sí, gracias, Diego. Efectivamente, lo que dice Antonio es cierto, ¿no? Hay personas que tienen de repente un elevadísimo coeficiente intelectual, tienen una inteligencia emocional, pero lo utilizan para otros fines, ¿no? Inteligencia emocional es yo creo que es sabernos controlar ante nuestras acciones, ¿no? De repente el temperamento que uno tiene, y de repente muy fuerte, pero al momento de tomar una decisión o hacer una acción, hay que sabernos conducir y sabernos manejar en ese momento, ¿no? A veces el ejemplo, por ejemplo, que pone del piloto, que porque no tiene una buena relación con su copiloto sucedió un accidente. Es saberse conducir, saberse manejar uno mismo para poder aceptar, discutir los errores propios, que otras personas también escucharlas, que te digan tus debilidades que tienes y saberlas interpretar para poderse corregir, ¿no? Eso entiendo básicamente de lo que es una inteligencia emocional, que consiste en conocernos a nosotros mismos. Gracias, Gabriel, por tu alcance, tu mirada. Sí, creo que son definiciones que tienen palabras claves que nos ayudan a empezar a entender un poco más qué cosa es la inteligencia emocional, que últimamente se habla bastante, ¿no? ¿Puedo opinar? Sí, Emilio Salomón, muchas gracias. Ahorita vamos a dar oportunidad para participar. Tenemos más oportunidades en un momento. No quisiera continuar sin antes
tal vez dar una mirada sobre el tema que plantea Antonio, sobre si la inteligencia emocional está relacionada a la moral, o a la ética, o a los valores, ¿no? Pensaría que es o sea, podríamos tener dos respuestas, ¿no? Una primera es que la capacidad de una persona de interpretar las emociones de los demás no necesariamente está correlacionada con su calidad ética o su calidad de persona. De hecho, ¿no? Bueno, Vladimir Montesinos es un ejemplo, pero digamos, muchas personas manipuladoras logran con mucha facilidad darse cuenta de cómo están impactando emocionalmente en los demás y sobre eso generan una relación de manipulación, ¿no? Entonces, esa es una mirada, ¿no? Que no necesariamente, digamos, significa que la inteligencia emocional sea neutral, ¿no? Porque otra mirada podría ser referida a los experimentos, ¿no? A los ensayos y a las investigaciones que hay sobre el comportamiento humano a nivel de la primera infancia, ¿no? Hay varias investigaciones que han demostrado que instintivamente los bebés tienden a tener actitudes de colaboración, actitudes de compañerismo, actitudes de apoyar a las demás personas, a otros bebés, ¿no? Y tienden a alejarse de actitudes egoístas o individualistas o lo que podríamos llamar actitudes malas, ¿no? Eso está publicado, hay abundante información sobre ello, experimentos que se han realizado en diferentes partes del mundo y que nos dan entonces luces de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Siempre hay que recordar que en el proceso evolutivo, ¿no? Lo societario ha sido fundamental para nuestra supervivencia. Por lo tanto, no debería resultarnos extraño que estemos, entre comillas, con una mayor predisposición genética a la colaboración y no tanto a la competencia, ¿no? Sobre ello, ¿no? Algunos neurobiólogos, neurocientíficos, incluso se atreven a afirmar que la mayor inteligencia de todas es la bondad, ¿no? Que las personas más inteligentes son también las más bondadosas. Entonces, creo que es un debate interesante que tiene mucho espacio de conversación, pero que también nos invita a preguntarnos, ¿no? ¿Qué tanto damos por sentada esta habilidad en nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Y sobre todo, ¿qué tanto nos hemos entrenado como personas, ¿no? De manera individual en inteligencia emocional para lidiar con diferentes situaciones con otras personas, ¿no? No sé si lo he comentado aquí en esta cuenca, pero cuando, no digamos, tú necesitas mostrarle a un empleador que sabes algún tema, pues les muestras los certificados de los cursos que has llevado, ¿no? Tú, por ejemplo, si yo les dijera que yo soy un especialista en servicios ecosistémicos, de alguna manera yo tendría que presentarles mis credenciales académicas, ¿no? ¿Quién me ha certificado a mí para que a ustedes yo les diga, sí, yo sé de servicios ecosistémicos, ¿no? Me he formado, he pasado evaluaciones, me han dicho, sí, ok, tú sabes, entonces te damos tu cartón, tu diploma, y este diploma es mi evidencia para ir hacia empleadores y decirles, yo sé de este tema. Con las habilidades emocionales eso no ocurre, ¿no? ¿Cuántas veces nos han pedido evidencia de nuestra empatía, por ejemplo? ¿A quién le han hecho, por ejemplo, una evaluación de inteligencia emocional como parte del proceso de selección para un trabajo, ¿no? Pero a pesar de que eso no ocurre, en todos los perfiles actualmente siempre se piden personas que sepan trabajar en equipo, personas que sean empáticas, personas que sepan lidiar ¿no? Sepan lidiar con situaciones de estrés. Entonces, las habilidades socioemocionales, la inteligencia emocional es muy solicitada, pero pareciera que no le dedicamos el mismo esfuerzo por, en efecto, verificar que la poseemos y sobre todo en qué grado la poseemos, ¿no? En ese sentido, vamos a pasar ahora a revisar nuevamente, ¿no? Ya se ha mencionado en el video, vamos a repasar los 5 elementos de la inteligencia emocional, ¿sí?
Entonces las tenemos aquí, ¿no? Son 5. Acá se presentan como un ciclo, en tanto, ¿no? Puede ser una suerte de repaso, tal vez para ayudarnos. En realidad no es que esto tenga un orden, la inteligencia emocional no es una receta tampoco, ¿no? Es, digamos, una manera de presentar estos elementos, siempre desde la mirada de Daniel Goleman, ¿no? Hay otros autores, por supuesto. El primer elemento tiene que ver con entender nuestras emociones, ¿no? Hay personas que a veces mencionan, sí, yo sí entiendo qué es lo que me pasa, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estamos en un trabajo de inmersión, explorando los temas emocionales de una persona, a veces nos encontramos con personas que no saben cuáles son las emociones que están sintiendo, ¿no? De hecho, en la literatura hay autores que mencionan que hay entre 6 hasta 4 emociones básicas y todo lo demás en realidad no son emociones, sino son consecuencias físicas de las emociones o psicológicas de las emociones, ¿no? Por ejemplo, uno le pregunta a alguien qué emoción estás sintiendo y te menciona, ¿no? Siento que mi cuerpo está muy ansioso, ¿no? Eso no es una emoción, ¿no? La emoción podría ser el miedo, por ejemplo. La emoción podría ser la tristeza, podría ser también el desagrado o el asco, ¿no? La felicidad es otra emoción básica, ¿no? Son como los colores, ¿no? Tenemos los 3 colores primarios más el blanco y el negro, ¿no? Y con las emociones es igual, hay emociones básicas. De allí se deriva que algunos psicólogos hablen de un analfabetismo emocional, ¿no? Que no sabemos cuáles son las emociones, ¿no? No sabemos, por lo tanto, entonces, qué nos está pasando, ¿sí? El segundo elemento tiene que ver con manejar nuestras emociones, ¿no? Asumamos que, ok, hemos aprendido a identificar nuestras emociones, de dónde vienen, cómo se experimentan, cuáles son los impactos que tienen en nuestro cuerpo y en nuestra forma de pensar, y por lo tanto en nuestra interpretación de la realidad, ¿no? Lo que viene es, ok, ¿cómo las gestiono? ¿Cómo las regulo? ¿Cómo las manejo? ¿No? Ciertamente, a veces nos encontramos personas que pueden saber más sobre gestión de proyectos que gestión emocional, a pesar de que ambas habilidades son súper importantes, como nos vamos dando cuenta, ¿no? La regulación de las emociones tiene que ver con, primero, dejar de lado tal vez esta idea de que hay emociones malas, ¿no? Las emociones básicas, que les he mencionado algunas, ¿no? Cumplen un rol importante en nuestras vidas, ¿no? Por algo se encuentran en la parte más primitiva de nuestro cerebro, ¿no? El miedo, cuando está en equilibrio, el miedo nos protege, ¿no? Tengo miedo de hacer esto, me puede proteger, pero si tengo un exceso de miedo y está en desbalance, el miedo me puede paralizar. No quiero hacer esto porque tengo miedo, ¿no? El miedo en déficit, ¿no? Cuando no tengo una relación saludable con el miedo, y ¿qué es lo que puede pasar? Me puedo volver una persona muy imprudente, ¿no? No, yo lo voy a hacer, yo no le tengo miedo a nada. Me puedo accidentar, puedo asumir riesgos innecesarios, ¿no? Ese es el rol del miedo, por ejemplo, cuidarnos, protegernos, ¿no? La tristeza. La tristeza en balance nos permite tener momentos reflexivos, momentos de vulnerabilidad, momentos de autoconocimiento, ¿no? La tristeza es una emoción muy fuerte, por ejemplo, cuando uno atraviesa un duelo. La tristeza en exceso, ¿no? Es decir, si dejamos que la tristeza nos domine y se desregule, se desbalancee, podríamos entrar en un cuadro, por ejemplo, de depresión, ¿no? Podríamos entrar en diferentes situaciones que nos imposibiliten, por ejemplo, cosas del día a día. Por el contrario, la tristeza en déficit, ¿no? Nos haría un poco robots, ¿no? Hay personas que tienen muchos juicios sobre el llorar, por ejemplo, ¿no? Así como no hay nada más humano que una carcajada, no hay nada más humano que una lágrima, ¿no? Son emociones que tienen roles importantes en nuestras vidas y cada una de ellas merece atención y también que las honremos, ¿no? La felicidad, por ejemplo, cuando se encuentra en exceso, en desbalance,
¿no? La alegría cuando está desbalanceada y tenemos un exceso de alegría, podemos tomar decisiones de las cuales luego nos arrepentimos, ¿no? Conseguí ese trabajo, estoy muy feliz y me fui a gastar plata que todavía no tengo, ¿no? De repente ahí con la tarjeta. Me gasté la plata y luego digo, cuando ya se me reguló de nuevo la emoción de la alegría, digo, no debía hacer eso, ¿no? Me pasé. La alegría en déficit, cuando no tenemos alegría, ¿no? Nos priva de ciertas situaciones, por ejemplo, vinculadas al reconocimiento o a la celebración, ¿no? Si tuviéramos que analizar los equipos, esto lo hemos mencionado en la sesión 1, ¿no? Si celebramos o no celebramos, ¿no? Los buenos equipos celebran. La celebración se fundamenta en la emoción balanceada de la alegría, de la felicidad. Si no celebramos, significa que estamos reprimiendo la felicidad. ¿Ok? Y así, el desagrado o el asco también tiene todo un impacto cuando está en exceso o está en déficit. A diferencia de otro tipo de inteligencias, en el caso de las emociones aprendemos de las emociones por inmersión, ¿no? Es decir, uno aprende sobre la tristeza estando triste. Uno aprende sobre el miedo teniendo miedo. Uno aprende sobre la alegría estando alegre. Porque en ese momento tu cuerpo empieza a reaccionar de cierta manera y tú empiezas a interpretar la realidad de cierta manera. Y como ya hemos dicho, si nuestra historia personal es el punto de partida para la comunicación, para atender conflictos, para la negociación, es la inteligencia emocional una condición habilitante del buen desempeño en la gestión de recursos hídricos. ¿Ok? ¿Cómo podemos aprender a manejar, regular, ¿no? Diferentes técnicas, definitivamente, si uno quiere, por ejemplo, aprender de servicios ecosistémicos, tiene que ir a buscar a los especialistas para que le enseñen. De la misma manera, si queremos aprender sobre manejo de nuestras emociones, iremos con los especialistas de salud mental para aprender a hacerlo. El siguiente elemento tiene que ver con la motivación, ¿no? Y la motivación no necesariamente, ¿no? En este caso se presenta no solamente como esta capacidad de mantenernos felices constantemente y sí, vamos, vamos, ¿no? Tipo, de repente, entrenador de gimnasio que está ahí motivándote constantemente. No va por ahí, ¿no? Va en el sentido de poder tener la capacidad de salir adelante a pesar de que ciertas emociones estén generando en desbalance, ciertas emociones estén generando situaciones complicadas, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que una persona tome una decisión con miedo, habla de su capacidad de estar motivada, ¿no? No implica que no tiene miedo para tomar la decisión. El miedo está ahí y el miedo no se va a ir, pero tiene la motivación para tomar la decisión. El miedo no paraliza a la persona, ¿no? Igual, una persona puede estar triste, pero tener una automotivación lo suficientemente desarrollada como para continuar, ¿no? No implica estar constantemente feliz. Lo siguiente tiene que ver con la empatía y aquí conectamos con el elemento 1, ¿no? Muchas personas a veces se presentan como, o consideramos que tenemos la empatía desarrollada porque entendemos a los demás y esta frase de ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Lo que hemos ido viendo, por ejemplo, en la CNB es que, por ejemplo, intentar dar consejos a una persona que no te lo pide es todo menos empatía. De hecho, es más cercano a la violencia, de la comunicación violenta, ¿no? Y aquí una interesante reflexión es, digamos que tú no conoces, ¿no? Uno no conoce, no sabe identificar qué emoción estás sintiendo. Si no logras eso contigo mismo, ¿cómo podríamos entender las emociones de los demás? No tendría ningún sentido, ¿no? Si yo no me puedo ver a mí mismo hacia adentro, ¿cómo puedo ver a los demás? ¿No? Entonces, nuevamente vemos que el punto de partida de la empatía es nuestra propia capacidad de mirarnos a nosotros mismos. Y todo esto termina impactando en nuestra capacidad de administrar las relaciones, ¿no? Desarrollar vínculos saludables, ¿no? Ahora se ha puesto muy de moda hablar de, por ejemplo, relaciones tóxicas,
en lo personal y en lo laboral incluso, ¿no? Y esto habla mucho de qué capacidad tenemos de poner límites dentro de las relaciones que establecemos, de todo tipo, ¿no? ¿Cuáles son los límites personales que yo establezco? Porque si esos límites se cruzan, ¿no? Yo voy a reaccionar de una manera emocional tal vez que a mí no me agrade o que yo no tendría por qué atravesar, ¿no? Y también habla de cómo voy a respetar los límites de la otra persona, ¿no? Si yo soy una persona que no he logrado, por ejemplo, gestionar el miedo o, por ejemplo, la rabia, es otra emoción básica, la rabia, ¿no? La cólera. Si yo no he aprendido a gestionar eso y yo me comunico con alguien desde la cólera, ¿no? Voy a tener un resultado. Si yo me comunico con alguien desde la alegría, en exceso, voy a tener otro resultado, ¿no? Entonces, al momento en que nos relacionamos con los demás, tomamos en cuenta los otros elementos de inteligencia emocional que se van mezclando, ¿no? Por supuesto que de repente esto puede ser muy nuevo para algunas personas. La idea de esta sesión es invitar a expandir un poco nuestro conocimiento y entender que, ¿no? A reconocer, recordar tal vez que la inteligencia emocional es compleja, que la inteligencia emocional no se aprende en un libro, no se aprende leyendo, no necesariamente se aprende en un taller, sino que se aprende en un trabajo personal profundo y, por supuesto, de la mano de especialistas de salud mental, como cualquier otra inteligencia. ¿Ok? Con esto dicho, vamos a tener un momento de trabajo individual nuevamente. ¿Sí? Vamos a tomarnos 10 minutos, sí, 10 minutos, y vamos a recuperar nuestra autobiografía, ¿no? La tomamos, y yo voy a dejar esto proyectado aquí. Lo que vamos a hacer, quisiera invitarles a que vuelvan a leer sus autobiografías, ¿sí? No vamos a ir a trabajo de grupos todavía, vamos a quedarnos aquí en sala, ¿sí? Con esta proyección. Y relean su autobiografía, y quiero invitarles a que intenten identificar ¿dónde aparecen estos elementos de inteligencia emocional? Si aparecen o no aparecen, ¿no? ¿En qué momento de la autobiografía que han redactado pueden darse cuenta, ah, aquí entendí claramente qué estaba sintiendo. En este momento apliqué empatía. En este momento me mantuve motivado a pesar de lo que estaba pasando, ¿no? En este momento, a pesar de lo que sentía, tomé esta decisión porque habla de mi manejo emocional, ¿no? En esta decisión tuve en cuenta la relación, la forma en cómo yo tengo para relacionarme, ¿no? Eh, Aquí no hay respuestas buenas ni malas, es una manera de empezar a repasarnos desde estos nuevos conceptos que estamos aprendiendo. ¿Ok? ¿Hay alguna duda sobre este ejercicio? Bien, ok. Si desean pueden tomar notas, ¿no? De manera personal, no es necesario, lo leen y vamos reflexionando, porque esos insumos sí los vamos a utilizar para el siguiente trabajo en grupos. Ok, entonces vamos a tomarnos 10 minutos y nos vemos en ese tiempo. Profesor, una consulta sobre la autografía o la biografía que hemos redactado sobre esos, expresamos lo que, o identificamos los elementos de inteligencia. Sí, Emilio, identifica los que, ¿no? Los que consideras que aparecen en lo que has escrito. En la biografía, ok, gracias. Bien, genial. Gracias por este pequeño espacio que también se dan a ustedes mismos para explorar algunas cosas, ¿no? Vamos a pasar al trabajo de grupos, ¿sí? Déjenme ver un ratito el tiempo. Son 4 y 7. Perdón. Vamos a tomarnos para esto 20 minutos, ¿sí? Lo que vamos a hacer en los trabajos de grupo es compartir qué elementos de inteligencia emocional hemos identificado en nuestras biografías, ¿sí? Déjenme compartir los Jamboards que vamos a utilizar. Denme un segundo, por favor. Cada grupo va a tener su propio Jamboard.
Sí, esto vamos a encontrar en los Jamboards en cada grupo, ¿no? ¿Cómo vamos a proceder? Primero, cada persona coloca una nota adhesiva precisando qué elementos de inteligencia emocional identificó en su biografía. No es necesario que compartan la vivencia, ¿no? Es principalmente que compartan cuántos de estos 5 elementos. De repente solo 2, de repente solo 3, de repente los 5, ¿no? Y los colocamos en una nota, ¿no? Ponemos aquí clic y ya hemos aprendido cómo usar el Jamboard. Y después de que todo el equipo haya ¿no? colocado, recuperado eso, el punto A, comparten un poco sobre sus hallazgos personales. Si se han dado cuenta de algo, si ha sido algo nuevo, ¿no? Si de repente ha sido difícil, si ha sido fácil, cómo se han sentido un poco con ello, principalmente desde el punto de vista de qué han encontrado al revisar su autobiografía, luego de repasar los elementos de la inteligencia emocional. ¿Sí? Vamos a tomarnos para esto, como les comenté, 20 minutos. ¿Y cuántos participantes somos? Considerando que entiendo, hay 2 personas que no van. 17. 17. Ok, entonces serían 4 grupos. ¿Sí? 4 grupos, 3 grupos de 4 y 1 de 5. ¿Cuántos minutos, Diego? 20 minutos. Dame un segundo que voy a armar los grupos. Claro que sí. Gracias, Pame. Nos tomamos 20 minutos, las instrucciones van a estar en el Jamboard y luego regresamos aquí a plenario. ¿Sí? Gracias. Bien, muchísimas gracias por el trabajo en grupos. Vamos a explorar un poco algunos de los resultados que hemos, ¿no? obtenido en los Jamboards, ¿no? Por ejemplo, al ejercer cargos comunales, tengo que entender a mi comunidad y sus necesidades, ¿no? Acá se ha identificado, Salomón ha identificado la alegría, Jorge ha identificado motivación, ¿no? La otra persona también motivación, genial. Aquí se ha identificado motivación, entender las emociones, Aquí Eli, 4 elementos, igual que Emilio. William ha identificado algunas emociones, Virgilio, motivación y empatía, Omar, el elemento 2, Guillermo, 2 elementos. ¿No? Aquí también entender emociones, motivación, manejar nuestras emociones y la motivación. Genial. Muy bien, vamos a continuar con el trabajo en grupos. Y lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a elegir una situación que ustedes consideren que alguno de los participantes haya tenido en donde no se haya logrado un resultado adecuado y por lo tanto no se haya de repente aplicado suficiente inteligencia emocional, ¿no? Pueden ser algunos conflictos dentro o fuera de del consejo. Para esto vamos a tomar 15 minutos. Voy a enseñar lo que tenemos en el Jamboard, ¿no? Uy, acá creo que se adelantaron un poco. Me parece que se adelantaron. Ah, Sí, pensábamos que toditas las actividades íbamos a hacerlas, no, pero nos aceleramos. hemos Así hecho es. todo. Lo que pasa es que en el punto 2 ya estaba lo que estaba diciendo en estos momentos. Sí, Claro. hemos completado. Ah, son lo máximo ustedes, ¿ah? Ya. A ver, vamos a ver si todos... Sí, justo todos los equipos han avanzado. ¿Les ha gustado el tema, entonces? Ok. Entonces vamos a continuar, ¿sí? ¿No? El trabajo de grupo tenía que ver con cómo intentamos solucionar esa situación, ¿no? Y bueno, vamos a, en realidad, invitar a una persona ¿no? Personas voluntarias. Teníamos a 2 personas en cola, ahorita les invitamos, para que nos comenten un poco cómo es que, digamos, qué es lo que han encontrado en este trabajo de grupos, ¿no? Cómo han resuelto la situación que encontraron, ¿no?
haber alguna persona voluntaria, indican el número de grupo. Teníamos a Emilio. Yo que- puedo, por favor. Sí, Emilio. Emilio había solicitado la palabra, pero bueno, ahorita no está, me parece. ¿Alguna otra persona? Yo, por favor. Adelante, Eli. Claro que sí. Tal. Tengan todos buenas tardes. Bien. Eli, ¿qué grupo eres? Disculpa. Ay, no sé qué grupo. Yo estoy con Emilio, con Guillermo, con Virgilio Tume. Grupo 3. Ya, ok, gracias. Ya, aquí está entonces lo que han visto en el grupo 3. Adelante, ¿qué encontraste? ¿Cómo fue la experiencia, el intercambio en tu grupo? Sí, bueno, sobre todo hemos compartido, bueno, yo les compartí una situación que yo había vivido, que no habíamos logrado un objetivo por falta de inteligencia emocional, ¿no? Miren, el objetivo era, el trabajo que íbamos a realizar es que la población rural del distrito de Santa Cruz cuente con agua segura, ¿no? Entonces, estos sistemas de agua y alcantarillado eran administradas por juntas administradoras de servicios de saneamiento. Entonces, esta agua era buena, buena en el sentido que no necesitaba, o sea, digamos, tratamientos muy sofisticados, ¿no? Para que sea un agua segura. Lo único que se necesitaba era desinfección por cloración, porque la turbidez era baja, o sea, era buena agua, ¿no? Entonces, lo que faltaba era la desinfección por cloración. Se hizo todo un trabajo para conseguir el presupuesto para que se implementen esos sistemas de cloración en 16 juntas administradoras de servicios de saneamiento, ¿ya? Entonces, ya se consiguió el presupuesto, todo. Empezamos con la primera, que se llama La Higuera. Se implementó el sistema por cloración, entonces ellos nos llamaron, porque bueno, yo era parte del gobierno local, nos llamaron para decirnos que no querían el agua clorada, ¿no? Entonces decían que el cloro era malo, ¿no? Entonces yo me fui, como yo estaba justamente en este trabajo de fortalecimiento a estas juntas administradoras de servicios de saneamiento, fui y les expliqué la importancia, todo, ¿no? No se cerraron. Entonces mi segundo punto fue llevar al equipo de salud. Ellos fueron 2, 3 personas, igual les explicaron la importancia de que ellos tenían que consumir esta agua segura. Bueno, un agua segura es porque esta agua ya no debe de tener gérmenes, sustancias tóxicas para ellos. Entonces ellos también lo explicaron muy detalladamente, tampoco se cerraron. Entonces mi siguiente acción fue llevar a los programas, a Pensión 65, ¿no? A los programas del Estado, donde justamente buscan que ellos vivan mejoren su calidad de vida, pero desde diferentes ámbitos, ¿no? Decíamos que como el Estado les brindaba, pues, ¿no? Dinero, ¿no? Pero también era vital dentro de todo eso, de ese apoyo, es que cuente con agua segura, ¿no? Igual tampoco, ¿no? Entonces se cerraron, al final firmaron un acta, prácticamente la población misma presionó al comité HAS para que en el acta, en el acuerdo, era que no querían el agua por cloración, ¿no? Entonces, ya con este resultado de esta primera HAS, ya el alcalde ya no quiso que hagamos el trabajo en las siguientes juntas administradoras de servicios de saneamiento. Entonces ahí yo veo que hubieron elementos que nos faltó al equipo, por ejemplo, de motivación, ¿no? Empatía tal vez. Claro que yo los entendía, pero de repente no fue lo suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que si se hubieran manejado estos dos elementos, hubiéramos tenido los resultados que buscábamos. Hubiéramos implementado los sistemas de cloración y de hecho que la población ya estuviera consumiendo agua segura en este entonces. No lo sé, esto es una situación que pasó en el año 2014, desconozco ahorita cómo están, ¿no? Eso es lo que quería compartir a todos ustedes. Gracias. Gracias Eli por tu humildad, ¿no? Y también por
el ánimo de compartir esto para que todas las personas aquí también podamos seguir aprendiendo y creciendo, ¿sí? Gracias, Eli, por ello. Eli nos pone una situación, ¿no? En donde nos damos cuenta que, como ya hemos mencionado, las habilidades técnicas tienen un rol y las habilidades socioemocionales tienen otro rol, y que ambas son complementarias y necesarias para la gestión integral de recursos hídricos, ¿sí? ¿Alguna otra persona voluntaria que desea comentar? Si desea el caso, puede ser el caso, porque tampoco para extendernos mucho el tiempo, o solamente comentar algunos hallazgos que ha tenido el grupo, reflexiones. ¿Emilio? Sí, sí, profesor, Adelante. ¿me permite? Sí, Claro justamente, que sí. bueno, ya mi colega anterior, la que me ha antecedido, justamente del grupo, el mismo grupo, hemos podido determinar algunos elementos de inteligencia emocional que muchas veces son ausentes o son carentes, muchas veces de los mismos profesionales. Por ejemplo, es el caso que adolecen de muchos profesionales que ejercen el cargo de residentes, que cuando van a iniciar una obra se encuentran con la sorpresa de que la población no tiene conocimiento del proyecto que se va a realizar, ¿no? Entonces eso conlleva pues a que la población muchas veces reaccione de una manera negativa. ¿Por qué? Porque están dentro de su zona y más que todo en la zona rural, ¿no? Donde muchas veces cuidan los recursos que rodean, llámese el agua, llámese la tierra, ¿no? Y inclusive hasta el mismo bosque. Entonces, esto implica pues, que a veces por falta de coordinación con la entidad ejecutora y con la entidad o con la población beneficiaria, no haya esos lazos de coordinación, de entendimiento, y eso conlleva pues que ahí pues hay elementos de inteligencia emocional que son carentes, ¿no? Que es justamente la motivación y la empatía, porque muchas veces, a veces por desconocimiento de la misma población. Y eso debemos subsanarlo, porque a veces se consideran autosuficientes, piensan que con presentarse, con la maquinaria, con los equipos, ¿no? Entonces piensan que ya les van como dicen, el poder, ¿no? De representatividad. Eso no conlleva pues a nada bueno, ¿no? Así es. Genial. Muchísimas gracias, Emilio, también por tu aporte, por tu mirada y por tu complemento. ¿Alguien más voluntariamente desearía participar, comentar un poco cómo les fue en el trabajo de grupos? Los otros grupos principalmente, ya no el grupo 3. Hola. Sí, Antonio. Me gustaría compartir una situación, ¿no? Claro, ¿en qué grupo eres? A ver, es 1. en el grupo 1, sí, grupo 1. 1, ok. Bien, nosotros hemos tenido varias reuniones porque buscábamos retirar residuos sólidos de demolición, de construcción que están en los caminos de servicio del canal, ¿no? Hemos tenido varias reuniones con representantes de las instituciones, inclusive de la misma población que vive ahí cerca, ¿no? Y se han hecho campañas de limpieza, ¿no? Pero en cierta ocasión, una de las instituciones que estuvo convocada no participó, ¿no? A pesar de los acuerdos que se escribieron en el acta. Entonces, en la siguiente reunión, esta persona nos dijo, envíenos el documento que yo le voy a hacer el seguimiento, ¿no? Entonces, se programó nuevamente, se pactó una fecha para hacer la actividad de limpieza con maquinaria pesada, y llegando a la fecha ya se cruzaron con otras acciones, varias instituciones no podían participar, y nosotros en una reunión virtual que tuvimos, lo planteamos que hay que reprogramar la actividad. Entonces, esta persona que había pedido que se envíe el oficio a su institución a manera de queja porque antes no había participado,
insistió bastante en que no se reprograme, ¿no? Porque decía, mira, yo con este documento he ido a tal gerencia, he ido a conversar con estos jefes, he visto los presupuestos, he reprogramado fechas, entonces yo no puedo reprogramar la actividad, porque ya hemos acordado una fecha y esa fecha tendría que respetarse. La vez anterior nosotros no cumplimos, ahora sí quiero cumplir. Pero aparte de eso, nosotros también teníamos otras cargas que se habían juntado y en realidad no veíamos la posibilidad de que se pueda ejecutar la actividad, ¿no? Para eso se necesitaba cargadores frontales y camiones. Entonces decíamos, ¿qué hacemos con camiones si no va a poder cargarlo, ¿no? Si no hay el cargador frontal? Finalmente, como yo estaba dirigiendo la reunión, dije, bueno, iremos a votación, ¿no? Yo decía, en realidad yo lo vi así como una votación amañada porque sabía que la mayoría iba a decir que no, que se reprograme, ¿no? Porque también sabía que no podía. Y bueno, por unanimidad o por mayoría de votos se decidió reprogramar la actividad. Digamos que salimos ganando, pero yo me quedé con esa sensación de que había una persona en la reunión que se sentía mal, ¿no? Que pidió que se reprograme o que se mantenga la fecha de la actividad. Y al final, como digo, no encontré una solución para que esta persona también se sintiera atendida en su requerimiento, ¿no? Y él lo planteó así, dijo, sí, bueno, si usted lo reprograma, yo ya no vuelvo a participar, ¿no? Yo ya no tengo otras fechas en que podamos participar, porque estamos aquí, estamos acá, ya no vamos a participar. Y así fue, ¿no? Porque luego se han convocado más reuniones, pero ya sin la participación de este actor, ¿no? Yo siento que hemos perdido ahí, siento que hemos perdido, pero tampoco encontré otra solución, ¿no? Una alternativa. Claro. De acuerdo, gracias Antonio por esta vivencia, este compartir y por los desafíos que pones sobre la mesa, ¿no? Claro, esta situación tal vez puede haber sido un poco similar a la del ejercicio del señor que no quiere firmar el acta, si es que tiene cierto contenido, ¿no? Cuando un actor o una persona te dice lo que no es negociable para él, para ella, ¿no? Hay una situación, una reacción. Pero sí quisiera rescatar esto que Antonio ha mencionado de su preocupación, ¿no? Y su intuición de que alguien no se sentía bien, ¿no? Y esta intención de Antonio de querer que esta persona se sienta bien, ¿no? Hay veces en donde en determinados casos la gente, ¿no? Podemos intentar negociar y lamentablemente no vamos a llegar a un consenso, pero podemos ayudar a que las personas se sientan bien, se sientan acompañadas emocionalmente. ¿Quiénes suelen tener la capacidad de acompañar emocionalmente a los demás? Las personas empáticas, ¿no? Las personas empáticas no son aquellas personas que saben o detectan fácilmente qué necesitan los demás. No solamente tiene que ver con identificar qué está sintiendo la otra persona, sino habla también de la capacidad que uno tiene de acompañar emocionalmente, ¿no? Sin juicios, desde su circunstancia, sin hacerla sentir juzgada, sin educarla, sin invalidar lo que siente y todo lo que hemos ido viendo, ¿no? De ahí que la empatía es muy difícil, ¿no? Es difícil encontrar personas empáticas, realmente, es difícil, ¿no? Antonio nos habla desde su empatía, al notar y sobre todo a tener este interés de que esta persona se sienta bien, ¿no? Importante tener eso en cuenta y importante también nuestra capacidad de reflexionar sobre la brecha que podamos tener, ¿no? Lo ha mencionado Eli, lo ha mencionado Antonio, y por supuesto que todos aquí en el Consejo tenemos brechas de inteligencia emocional, como cualquier otro tipo de inteligencia, ¿no?
y por eso es importante el trabajo complementario. Para finalizar, vamos a invitar a un par de personas de repente a que puedan, ¿no?, devolver al grupo qué se llevan de la sesión el día de hoy, ¿no? ¿Qué sienten que se llevan? ¿Con qué se van? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué han aprendido? Tal vez las personas que aún no han participado para que puedan tener también su nota de participación, ¿no? Depende de ustedes. Sino quien así lo desee, ¿no? ¿Qué creen? Adelante. Buenas tardes. Escuchamos, adelante. Mi nombre es Eudulio Calle Córdoba. Adelante, Eudulio. Después participo yo. Ya, vengo de una comunidad campesina del distrito de Frías, provincia de Avaca, el Alto Piura. Bueno, el día de hoy del aprendizaje, lo que me llevo es la enseñanza sobre la inteligencia emocional, en lo que da a conocer de los elementos, que dice entender, ¿no?, nuestras emociones, manejar nuestras emociones, la motivación, la empatía y administrar nuestras relaciones. Claro, si bien es cierto, para llegar a la población, por ejemplo, en nuestras comunidades a veces más se dan muchos conflictos por desconocimiento de la gente. Entonces, bueno, en ese término, a veces quizás la forma de los compañeros allá comuneros son, al participar, actúan de manera prepotente. Entonces, pues bueno, uno tiene que, a veces emocionalmente, uno también como que se siente mal, ¿no? O sea, también quiere responder de la misma manera, pero tiene que uno mismo, como dice, controlar nuestra emoción y al final, pues, saberles entender que en parte también por su desconocimiento, por la costumbre, la tradición que ellos tienen, saberles sobrellevar, ¿no? Y bueno, hacerles entender, hacerles ver de la mejor manera, ¿no? Otro, como dice también, pues la motivación, motivarles, como dice, a veces o sea, como dijo usted mismo, usted como tutor, sin juzgar, para que la persona, o sea, de alguna manera, como quien darle lugar a que tiene razón por su manera de pensar en lo que está actuando, pero que hacerle entender que las cosas no son así, ¿no? Bueno, y de alguna manera, pues, saber administrar las relaciones, porque al final, para llegar a una solución de conflictos es que de alguna manera no se puede tratar de juzgar o oprimir a la persona, sino tratar de hacerle ver y de alguna manera entender. Bueno, yo me llevo de esta clase verdaderamente bastante conocimiento. Gracias. Gracias a ti, Eudulio. Qué bueno escuchar que recuperas esos aprendizajes. Muchas gracias. También estaba Félix. Sí, profesor. Bien, a mí esta clase me ayuda a completar un esquema que viene desde la clase anterior de la comunicación no violenta, que nos permite entender, ¿cierto? Y con esta clase nos dice que tenemos que reconocer nuestras emociones y que cada emoción presenta una reacción fisiológica propia en el cuerpo, ¿cierto? La tristeza nos da una forma de la cara, una forma de expresarnos. El miedo, de igual manera, nuestra circulación empieza a ser más rápida. La alegría, la felicidad, por otra parte, también nuestra cara se transforma de otra manera. Pero lo importante es que en cada momento, dependiendo de la situación que estemos pasando, tenemos que actuar de manera sabia, de tal manera que podamos tomar decisiones sabias, importantes. Yo recuerdo hace algún tiempo, cuando recién iniciaba en la gestión, pues a veces quería hacer valer mi posición de autoridad, de poder, ¿cierto?
Pero con el pasar del tiempo me fui dando cuenta que hay que entender, hay que escuchar, hay que ser pasible, de tal manera de que la otra parte te pueda brindar la información, en todo caso, saber que puede confiar, ¿no? Que nos puede dar esa confianza. Y con eso hemos hecho algún trabajo importante, ¿no? Y que estas clases nos ayudan a reflexionar y como usted dijo, pues esto hay que tener en una clase no se hace la inteligencia emocional, que es muy diferente al cociente intelectual, ¿no? Sino es la capacidad de cómo reaccionar ante cada situación. Eso, profesor. Muchas gracias. Gracias, Félix, por tus aprendizajes y por regalarnos tantas palabras. Una de ellas, la que a mí más me invita a la reflexión también, y también me la llevo de esta sesión, es William, actuar profesor. con sabiduría. Adelante, William, te escuchamos. Sí, a mí me parece que en esta clase nos llevamos algo importante que articula con la anterior, porque hemos visto que hay retos para afrontar los conflictos, ¿no? Y ese reto para afrontar los conflictos lo hemos visto en la clase pasada, que se da a través de una negociación constructiva. Y muchas veces creemos, sobre todo los profesionales, que tener un coeficiente intelectual por pasar a la universidad, muchas veces sobreestimamos que somos los más dotados para solucionar un conflicto. Pero en esta clase nos hace ver y reflexionar que es tan importante, o más importante todavía, la inteligencia emocional que el coeficiente intelectual, en el sentido que nos va a poder hacer tener una mejor negociación constructiva en la resolución de conflictos. Entonces, quizás en las tareas que tenemos como profesionales en la vida laboral, normalmente nos encontramos frente a los conflictos, y tal vez lo que nos llevamos de esta clase es que es muy importante conciliar, ¿no?, este coeficiente intelectual con esta inteligencia emocional para lograr una mejor negociación constructiva, ¿no? Eso es lo que puedo resumir de esta clase, ¿no? Bien, muchísimas gracias, William, también por ayudarnos a conectar, ¿no?, lo que hemos ido aprendiendo en sesiones previas con lo de hoy. Sí, muchísimas gracias por esta sesión. Veo el micro de Mario. ¿Mario? Sí, bueno. Adelante, te escuchamos. Sí, Con tus cerramos. Sí, un poquito puntual nomás, pero sí, yo tuve una experiencia muy grande, y fue sobre el conflicto del agua que se dio en San Lorenzo ya hace varios años. En esa época yo trabajaba en el proyecto especial Chirapiura, trabajaba en la dirección de operación y mantenimiento. Estaba acostumbrado a manejar 200, 300 hombres en el proyecto especial Chirapiura. Entonces yo tenía un tipo de formación netamente técnica, tenía un tipo de formación netamente técnico, con ideas fijas, objetivos claros, desde el punto de vista ingenieril. Y cuando uno maneja mucha gente, se le va formando un carácter muy especial, ¿no? Entonces se creó el conflicto en San Lorenzo, y San Lorenzo no pertenecía al proyecto especial Chirapiura. Pero desde Lima se nombró una comisión para intervenir en este conflicto, que por escasez de agua ya los comités de regantes habían entrado en un conflicto muy grande, porque todos los comités, el comité del arroz, el comité del algodón, el comité del mango, todo el mundo tenía problemas por la escasez de agua. Entonces se formó una comisión, y el ministro de Agricultura de ese entonces
el ingeniero Absalón Vázquez, me nombró presidente de la comisión. Tal vez por mi carácter, porque él me conocía muy bien. Pero cada vez que teníamos reunión era un conflicto tremendo. O sea, no se podía manejar muy bien. Todo el mundo discutía, todo el mundo reclamaba, todo el mundo quería su agua. Pero había que obrar, digamos, con mucha cautela. Pero la misma naturaleza les comenzó a enseñar a ellos, porque en cada reunión que se tenía, se disponía de cierta dotación, generalmente menor de la anterior, pero la escasez continuaba. Entonces ya se dieron cuenta de que no era problema mío. El problema, yo trataba de manejar el asunto de la mejor manera, era bastante difícil, y algunas veces tenía que imponer cierto carácter, pero no era suficiente ni tampoco lo apropiado. Pero la misma escasez avanzaba y se miraban las caras. Decía, el ingeniero no tiene la culpa de que cada vez haya menos disponibilidad de agua, ¿no? Entonces tuvieron que aceptar el hecho, ¿no? Y lamentablemente se acomodó un poco la cosa, pero se perdieron muchas tierras, se perdió cierta área de los agricultores, inclusive de los que tenían cultivos permanentes, que era el mango, que era muy valioso, ya mango adulto, ¿no? Pero tuvieron que aceptarlo, pues, al final, ¿no? Pero claro, digamos, la técnica que se imponía era tratar de racionalizar bien el agua, pues, ¿no? Es decir, que a todos no les faltara, o por lo menos saliera contento con la racionalización, digamos, que se disponía en cada reunión. Pero fue bastante difícil. Y ahora eso lo comparo, digamos, con las clases de ahora, y me doy cuenta de todo lo que carecía uno en ese momento, ¿no? De todos los pasos que se tienen que dar cuando se tiene un conflicto de esa naturaleza, ¿no? Como entender las emociones, saberlas manejar, ¿no? La motivación, la empatía, todas esas características son muy importantes para salir de este tipo de problemas, ¿no? Yo le agradezco bastante por estas clases, porque ahora entiendo cómo es que se logra salir, digamos, de este tipo de conflictos, aplicando toda esta información y todo este aprendizaje. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Mario, por este compartir y por mostrarte tan vulnerable. Nos ayudas también a reflexionar y, por supuesto, a llevarnos aún más aprendizajes de este espacio. Muchísimas gracias, Mario, en general a todos ustedes, todas ustedes, por también el compromiso en el trabajo de grupos, que seguramente ha sido muy, muy enriquecedor. Y con esto finalizamos esta sesión. Nos hemos pasado ya 2 minutitos, pero creo que ha valido la pena. Vamos a dejarles una misión para la siguiente semana. Tienen que completar un test de liderazgo, ¿ok? Muy sencillo, les tomo algunos minutos, es en línea, y esos resultados los vamos a usar para explorar aún más la inteligencia emocional y sus vínculos con el liderazgo en nuestra última sesión, ¿sí? Y por supuesto van a poder encontrar también todo el libro completo de Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional, ¿no? Ahí para las noches de lectura. Esto sería todo de parte nuestra. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente semana, que también es nuestra última sesión. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes.